Este, ¿Y cuándo fue la primera vez que viste una computadora? Fue en los años 1980. La primera computadora que vi fue una Commodore 64. Posteriormente obtuvimos una computadora XT con una memoria en RAM de 540 megabytes y no tenía disco duro. Se accesaba a través de un disco flexible. Es- Posteriormente fue una XT que ya tenía un disco duro de 5 megabytes y posteriormente ya vinieron la cuestión del Windows, porque en ese entonces todavía existían solamente con operación, con sistema operativo 2, y posteriormente ya vino la cuestión de Windows, que fue un desarrollo muy amplio. ¿Esa fue la primera vez que viste una computadora? O sea, Es la primera vez que vi una computadora. No, no. Anteriormente ya habíamos ido a la universidad donde tenían unos cuartos muy grandes donde había una computadora y se manejaban las impresoras, la, una, un sistema para acomodar tarjetas de 80 hoyitos, se puede decir, y todo se manejaba a través de esas tarjetas. Y posterior a las tarjetas vino la cuestión de las cintas de memoria donde se almacenaba toda la información. La cuestión era para poder nosotros tener un listado, teníamos que tener las tarjetas, primero la cuestión de la perforadora de tarjetas con datos, después la lectora, después la impresora, y ya se podía obtener un listado de la información. ok. Y en la computadora de la universidad, más o menos cuánto tiempo, bueno, ¿para qué se usaba? Bueno, en ese entonces lo utilizábamos nosotros como una herramienta para poder capturar y tener información contable. La, la información que se procesaba para otros medios yo desconocía realmente para qué la utilizaban. La computadora tenía que, digamos, cuando uno quería utilizar algún programa, más o menos con cuánto tiempo de antelación había que hacer, digamos, la cita para usar la máquina. No, teníamos que tener una cita, pues pues, la cuestión de días, muchos días, semanas. Recuerdo que había también una computadora que estaba sobre Avenida Tlalpan, que en ese entonces podría uno tener las preguntas preparadas para poder hacerlas a nivel mundial, a las bibliotecas mundiales, pero era cuestión de meses también. Y ya teníamos que tener la información para hacer la pregunta adecuada, para obtener la respuesta adecuada. Tenía que uno que ser muy objetivo. Entonces, después usted adquirió computadoras. Las primeras que nos mencionó fueron esas primeras que Sí, en adquirió usted. 1980, los años 80. Antes de eso, ¿cuándo fue la primera vez que usted usó una computadora? O sea, que usted lo operó, no solamente que, digamos, le dio el programa al Bueno, ya ordenador. hablamos de computadoras desde una calculadora, ¿no? Puede ser un pequeño computador. Antes de eso, pues no, solamente daba hasta miedo ponerle el on, o sea, el prenderla, porque no sabía uno cómo iba a reaccionar, tenía uno mucho miedo a la cuestión de decir, bueno, si le pongo aquí y no funciona, o lo descompongo. Y era muy usual que en ese entonces que alguien le diera formatear disco dándole una instrucción inadecuada y de pronto borrar todo. Eh, Hacer que los trabajos se realizaran con esta computadora, más o menos cuánto tardaban, digamos, en procesar información contable. Mm, Era gracioso, pero uno hacía la comparación. Yo había operado antes la computadora, la máquina Burroughs, que era una computadora que hacía el proceso de
de teclear la póliza y automáticamente la pasaba al diario y al mayor y al auxiliar. Era una computadora muy grande, bueno, era la computadora, era una máquina muy grande, era electromecánica, que hacía una operación de pues, y lógicamente sacaba uno los listados, pero eran una forma de procesar información en una forma muy lenta. Y cuando salió las primeras computadoras aplicadas a la contabilidad, lógicamente se tardaban menos que eso, y uno decía que era fantástico, que era rapidísimo. Salió la XT y se asombraba uno de la rapidez y dice, bueno, realmente esto lo hace 10 veces mucho más rápido que yo escribiéndolo, o que la Burroughs. Cuando salió la AT, dice, no, pues es fantástico. Y cuando salió la cuestión del Windows, pues dice, no, pues es muy, muy rápido, ¿no? Y lógicamente uno a veces había que esperarse. Bueno, hay algunas anécdotas que sucedieron en ese entonces, porque yo le decía a una persona, es que me dice, es que no funciona, está muy... Yo no, es que hay que soplarle, y la persona le soplaba, y decía, no, pero no, sigue sin funcionar, pues soplarle 3 veces, y después de eso entonces ya funcionaba, pero era una forma nada más de darle un camino a esperar a que funcionara una computadora, y que hiciera procesar una información que nosotros requeríamos. Eran muy lentas. ¿Cuándo fue la primera vez que tuvo conexión a internet? Bueno, yo platico de la cuestión de que teníamos que hacer cola para poder tener una información a nivel mundial o preguntar a una biblioteca una biblioteca en Londres o en otro país para poder utilizar una especie de internet, ¿no? Que yo recuerdo internet vine utilizándolo pues en el año 90. Y digamos, antes, cuando usted asistía a la escuela, ¿cuánto tiempo tardaba un trabajo de investigación? Regular, no muy pesado. Bueno, también dependía el tipo de trabajo de investigación, ¿no? Porque recuerdo que antes lo que uno utilizaba era mucho las bibliotecas. Recuerdo mucho la Biblioteca México en la Ciudadela, en que uno tenía que ir ahí y lógicamente había estantes de libros y libros. Y ocupaba uno el sábado y el domingo para eso. Esas bibliotecas nunca se cerraban. Bueno, no se cerraban, me refiero a que sí cerraban en la noche, pero en los sábados y los domingos estaban abiertas. Entonces el trabajo de investigación, dependiendo de qué se tratara, pues tenía uno que tener sus tiempos para poderlo realizar, ¿no? Bueno, por último, ¿para qué usaba, aparte de la cuestión de administrar? No, a ver. Una vez que ya tuvo, bueno, aceptó en este caso de la computadora en la avenida Tláhuac, digamos, ya que usted comenzó a usar internet como tal en 1990, ¿cuál fueron las primeras páginas que visitó? No, pues probablemente lo que uno utilizaba era para cuestiones de trámites ante la Secretaría de Hacienda, que era lo que tenían más accesos y más avanzados. Sí, la Secretaría de Hacienda y Seguro Social. ¿Usted recuerda qué lenguajes se usaban en las primeras computadoras que conoció? Recuerdo que era un lenguaje, era RPG, RPG2 me acuerdo. Y esa es la cuestión contable. Había otros lenguajes para programación, pero realmente yo no los utilizaba. Y yo realmente utilizaba la aplicación, no utilizaba los programas. Entonces no conocía mucho de lenguajes.
Bueno, muchas gracias por su tiempo.